Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idaña Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. Venezuela vivió una nueva jornada de protestas. El epicentro de la represión fue la Universidad Central de Venezuela en Caracas, que en sus 300 años de fundación no había vivido un ataque que recuerda, según medios de comunicación, las etapas más oscuras de la historia latinoamericana. Pero esto no quedó así. También vimos hombres civiles armados con palos, martillos, cuchillos y algunas pistolas que con la protección de las fuerzas de seguridad atacaron salvajemente a los estudiantes. Las imágenes son reveladoras.
Pero ¿cómo sucedió esto en la Universidad Central de Venezuela? ¿Quién lo hizo? La comunidad estudiantil y sectores venezolanos rechazan unánimemente los hechos que en los grupos de encapuchados golpearan y desnudaran a varios estudiantes dentro del alma mater. Durante una concentración el jueves en la que protestaban contra el desempleo y la crisis económica de manera pacífica. Este video y estas fotografías generan conmoción en Venezuela. Los jóvenes de la Universidad Central de Venezuela protestaban este jueves contra el desempleo y la crisis económica. Afuera de la institución educativa, la Guardia Nacional Bolivariana reprimía las manifestaciones. Muchos de los estudiantes ingresaban de nuevo al alma mater para resguardarse. De repente, un grupo de hombres encapuchados, armados y en motos ingresó a la universidad para amedrentar a los jóvenes. El video muestra el momento en que estudiantes son golpeados y luego desnudados a la fuerza por estos grupos irregulares. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la institución educativa y el representante de la Asociación de Profesores solicitaron la suspensión de clases para garantizar la vida y los derechos de los estudiantes. Nosotros entendemos que la decisión no depende solo de nuestra rectora, es una decisión que le compete al Consejo Universitario, pero la decisión ha sido clara. Estos grupos van y vienen impunemente en nuestras aulas de clase, en nuestros pasillos. Son estudiantes de la casa de estudio, pero como aquellos están amparados por la policía, por la guardia y por el sistema de justicia nacional, pues nosotros no tenemos garantía de nada. A través de la red social Twitter, Nicolás Maduro responsabilizó de los hechos a bandas fascistas que, según él, tienen como objetivo destruir y asesinar. En las últimas horas, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fueron designados 2 fiscales para investigar lo ocurrido el jueves. Según la jefa del Poder Judicial, todo aquel que aparezca culpable será sancionado. Imágenes que poco a poco han sido publicadas en Internet identifican a estudiantes chavistas y simpatizantes del Partido Unido de Venezuela como integrantes de los grupos armados que presuntamente agredieron a jóvenes opositores. Por medio de las fotografías, usuarios denuncian cómo los encapuchados también atacaron y supuestamente robaron a 4 trabajadores de la prensa. La rectora de la Universidad Central de Venezuela condenó la violencia contra estudiantes de su centro educativo que fueron agredidos y desnudados el jueves durante esta protesta. Profesores y estudiantes exigen investigación y castigo a los responsables. El llamado es muy firme, es muy claro ante usted, Ejecutivo Nacional. Amarre sus colectivos, deténgalos, haga lo que tenga que hacer, aplique y no siga con la impunidad. Porque estos estudiantes tienen que estudiar, tienen que graduarse y tienen que entrar en el desarrollo de un país libres. Quiero saludar a Amalio Belmonte, él es sociólogo y secretario de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Belmonte. Buenas tardes, Soraya, para ti y para toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo aquí en la Universidad Central de Venezuela. Sí, circunstancias muy difíciles. Señor Belmonte, le quiero preguntar, ¿qué opina de esto que sucedió ayer en la Universidad Central y qué implicaciones tendrá esto que ha sido calificado como una violación clara de la autonomía universitaria? Sí, nosotros consideramos que se quieren transformar a las universidades autónomas en una suerte de gueto, en el sentido siguiente. En primer lugar, se quiere impedir que los estudiantes nuestros puedan tomar las calles de manera pacífica, de acuerdo con la Constitución Nacional. En este caso concreto se dirigían a la Vicepresidencia de Economía del país para hacer una solicitud por escrito. Sin embargo, el alcalde de Caracas, que pertenece al gobierno, o se identifica con el gobierno, ha decidido confiscar los espacios públicos y él ha dicho que por allí no puede transitar nadie que no sea simpatizante del gobierno, es decir, una suerte de gueto al cual quieren reducir parte de la comunidad caraqueña, en este caso a los estudiantes nuestros. Pero por otra parte, al lado de ello, porque eso comportó la acción de la fuerza policial que impidió que los estudiantes salieran por una de las entradas principales de la Universidad Central de Venezuela. Pero junto a ello actúan los llamados colectivos, grupos armados en motocicletas, algunos encapuchados que disparan a mansalva contra nuestros estudiantes, y así lo hicieron ayer
agredieron a muchos de ellos, humillaron a algunos que fueron desnudados, como se hacía en la época del fascismo en Alemania, es decir, que mientras se tortura y se reprime, se desnuda también para que la humillación sea mucho más efectiva. Eso ocurrió y eso nunca había pasado en una institución como la nuestra, incluso no es una modalidad típica de nuestro país. Bien, eso produjo una situación de terror colectivo durante todo el día de ayer, lo que afectó indudablemente el desarrollo normal de las actividades de investigación, las actividades académicas y las propias actividades de carácter administrativo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hoy se reunió, acaba de concluir hace media hora el Consejo Universitario, que es el máximo organismo de cogobierno de la institución. Hemos suspendido las actividades hasta el miércoles, pero mientras dure, en ese lapso, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a invitar de manera urgente al ministro para la educación universitaria para que asista a una sesión de nuestro consejo. En segundo lugar, una audiencia con el ministro de Relaciones Interiores, con la fiscal general de la República, con la Defensoría del Pueblo, porque estos organismos han sido poco efectivos al momento de procesar las denuncias que hemos hecho. Hemos denunciado más de 70 casos de violencia, de quema de propiedades, de agresión a las autoridades, de agresión a los estudiantes, de agresión en general a todo el colectivo de la Universidad Central de Venezuela, y la respuesta ha sido nula. Entonces vamos a solicitar durante el plazo de actividades reuniones urgentes con estos funcionarios para ver si en algún momento se toman medidas para, como pedía el bachiller Requesén, que es el presidente de la Federación de Centros, podamos nosotros preservar la seguridad no solamente de los bienes, sino también de las personas. No tenemos recursos en el sentido que la vigilancia nuestra no es armada, es una vigilancia persuasiva, disuasiva, pero pudiera ayudarnos el gobierno sin intervenir directamente, pero respaldando las acciones nuestras, investigando, identificando, deteniendo a esas personas que aparecen en todos los actos de violencia, aparecen personeros vinculados con el gobierno, gente que se identifica con ellos. Entonces yo creo que es momento de, como decía también la rectora, de que el propio gobierno no solamente lo desactualice, sino que también actúe contra estas personas que siembran terror, siembran zozobra, en un espacio que debe ser lugar para la reflexión, para el debate democrático, y además que esas personas contribuyen a impedir que nuestros estudiantes marchar pacíficamente para entregar una comunicación, para hacer sus demandas que son naturales en cualquier sociedad democrática. Sí, señor Belmonte, usted dice que las autoridades quieren confiscar los espacios públicos, pero también lo quieren hacer con las universidades en estos lugares donde usted que nos dice, pues es un lugar para la reflexión y para los debates democráticos. ¿Y qué pasa en un país donde no se respetan estos centros universitarios y los estudiantes, que son el pilar de una sociedad, son atacados, como los vimos pues en las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver? Sí, sin duda, no solamente se trata de un problema de que nos prohíben marchar por las calles, por los espacios públicos, sino que el propio espacio, el propio campus universitario ha sido afectado. Aquí es muy difícil desarrollar, por ejemplo, un debate, un foro sobre el país, o hacer alguna reflexión crítica que diríamos, considerar algunas de las políticas del gobierno y cuestionarla. Cuando hacemos un foro y se convoca con esas características, siempre hay un colectivo armado que usa bombas lacrimógenas, que agrede a los ponentes. Es decir, se intenta transformar a la institución, a la academia, en un espacio poblado de silencio, en vez de ser un espacio poblado de ideas, de debate, de foros, de crítica, de reflexión. Es decir, imponer la fuerza sobre la razón, y a eso está sometido no solamente la Universidad Central de Venezuela, sino también el resto de las universidades autónomas. Sin lugar a dudas, de hacer de estos espacios que son naturales con el debate, que están consustanciados con el pensamiento crítico, con las ideas diversas y con la pluralidad, transformarlos en una suerte de espacio silencioso donde predomine una sola concepción, una sola idea, y que contravenga lo que es la universidad, la universalidad, la diversidad, el universo del pensamiento y acción. Y por supuesto, no hay nada más antiautoritario que la misión que cumple la universidad. Si la discusión académica siempre es diversa, es democrática, es amplia y es tolerante, y eso obviamente no se aviene con lo que el gobierno quiere para Venezuela, que es un pensamiento unidimensional, un pensamiento que no tenga cuestionamiento, que un pensamiento que sea solamente el pensamiento del Estado y el pensamiento único. Señor Belmonte, imponer la fuerza sobre las razones, la frase que usted utiliza. ¿Había ocurrido esto alguna vez en los 300 años de fundación de la Universidad Central de Venezuela?
no solamente quizás en la época del general Gómez a principios del siglo pasado, que gobernó 27 años, que fue el equivalente a algunos dictadores de Argentina, pues, en fin. En esas ocasiones, la universidad fue en buena medida se le intentó imponer ser la resonancia del pensamiento oficial. Entonces, eso no había ocurrido, es decir, la universidad siempre ha sido, obviamente, nunca ha tenido una relación muy amable con el gobierno, ni viceversa, pero en todo caso se le ha permitido lo que ya es, que haya libre debate. Pero en esta ocasión, el proyecto político que gobierna Venezuela tiene la intención de imponer lo que ellos llaman la ética socialista, que es un solo pensamiento, es decir, ellos se asumen la supremacía moral de su concepción, es decir, como ocurre con las revoluciones de izquierda, siempre consideran o se autodefinen como la sustentadora de la supremacía moral. Hay una sola verdad, hay una sola idea que es tan luminosa que no permite que haya otra idea distinta a la suya. Y lo que propugnan es tan generoso con la sociedad y el futuro es tan luminoso que otra concepción no puede ser afectada. Entonces, claro, con base en ese predicamento, que obviamente es absurdo y es antihistórico y no tiene que ver con lo que es la sociedad moderna, la sociedad del conocimiento, de la diversidad, con base en ello se nos quiere imponer un solo pensamiento que está en el propio plan de la nación, en lo que llaman ellos el plan de la patria, que dice que solo puede haber una concepción educativa, que es la concepción de la llamada ética socialista. Señor Belmonte, tengo una duda respecto a estas personas armadas, encapuchadas, que se encontraban al interior de la universidad agrediendo a estos estudiantes, desnudándolos, sometiéndolos a vejámenes. ¿Cómo logran ingresar ellos a la Universidad Central de Venezuela? Si hay autoridades, Guardia Nacional, ¿cómo logran entrar las armas y cómo logran ingresar? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante que también nos la hacemos nosotros. ¿Por qué es lo que ocurre? La UCB, para quienes nos oyen, está enclavada casi en el centro de la ciudad de Caracas. Tiene 4 o 5 puertas, es un campus muy extenso. Entonces no es fácil el control de quienes ingresan y quienes egresan. Hace poco intentamos nosotros colocar unas puertas que están diseñadas en la concepción originaria del arquitecto que es el padre, digamos, urbanístico de la universidad, que es Carlos Raúl Villanueva. Sin embargo, cuando intentamos colocar estas puertas para que se cerraran en la noche, la Procuradora General de la República, la fiscal y la Defensoría del Pueblo nos las prohibió diciéndonos que eso conspiraba contra la libre circulación de las personas, lo cual es un argumento absurdo. Entonces no es fácil tener un control de quienes ingresan y quienes transitan por el campo universitario, que es bastante amplio, bastante extenso. Entonces, claro, eso nos hace vulnerables, nos hace muy vulnerables. Pero hemos solicitado la ayuda oficial y en ese sentido ha habido reuniones en el pasado, hace muy poco tiempo, hace 3 o 4 años y hace 2 años, con el ministro de Relaciones Interiores para que ellos colocaran, no dentro de la universidad, pero en las zonas aledañas, colocaran destacamentos para que tuvieran un control sobre aquellas personas sospechosas, motorizados, encapuchados que entran. Eso no ha sido posible y por eso es que estamos solicitando, y hoy lo aprobamos, una reunión urgente con el ministro de Relaciones Interiores para que tomen las medidas respectivas. Es decir, le corresponde al gobierno respaldar una institución que es patrimonio de la humanidad, una institución que no tiene los mecanismos internos para controlar de la manera como debería hacerse frente a gente que está armada, que está encapuchada, pero el gobierno sí podría hacerlo. Una colaboración sensata, una relación sensata con el gobierno, de ayuda mutua, pudiera contribuir con esto, porque esta gente entra y además la gran pregunta es cómo estando un destacamento de la Guardia Nacional y de la llamada Policía Nacional Bolivariana apostado en las puertas de la universidad, le permitan a estas personas entrar libremente y cometer estos actos que cometieron durante el día de ayer y que los han cometido en otras ocasiones. Amalio Belmonte, sociólogo y secretario de la Universidad Central de Venezuela, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Gracias a usted, Soraya, y un saludo a todo el pueblo colombiano, el pueblo de Latinoamérica. Que esté muy bien. También quiero saludar a Gaby Arellano, ella es dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes. Gaby, bienvenida a la tarde de NTN 24. ¿Cómo recibe el movimiento estudiantil lo que sucedió ayer en el campus de la Universidad Central de Venezuela? Muy buenas tardes. Gaby, ¿me escucha?
Ya retomamos la comunicación con Gaby Arellano. Ella es dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, con quien queríamos hablar sobre esto que sucedió ayer en la Universidad Central de Venezuela, donde varios jóvenes fueron agredidos al interior del campus universitario, fueron desnudados, fueron golpeados, fueron agredidos y fueron sometidos a vejámenes. La comunidad universitaria ha rechazado unánimemente lo que sucedió al interior del campus universitario, por lo que ha sido calificado como una violación de este centro educativo. Y a propósito de estas fotos, imágenes que hemos visto de la represión y de las protestas de ayer y que han circulado en los medios de comunicación en el mundo, la diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, dio una polémica declaración. La oficialista dijo que estas fotografías en las que aparecían rostros de los presuntos seguidores del chavismo golpeando a los jóvenes en la Universidad Central de Venezuela no pueden ser utilizadas como una prueba para criminalizarlos. Bueno, la foto de que yo vi el día de ayer era una verdadera confusión en la que había jóvenes encapuchados y jóvenes sin capucha. En lo que grupos de jóvenes encapuchados lincharon a otros estudiantes. Allí había otros jóvenes que no eran Kevin Ávila sin capucha, que también tendrán nombre. Y yo no puedo decir de esos jóvenes que están vinculados a un grupo o a otro, que estaban apoyando a los violentos o no, porque viendo los videos muy tarde anoche vi que había gente que estaba del lado, por ejemplo, de los que buscaron linchar a este muchacho de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, Muñoz, y estaban tratando de frenar esa acción tan terrible, esa acción tan desquiciada de los otros grupos. Entonces yo creo que una cosa que podemos hacer, y yo se los pido de verdad a ustedes como compañeros periodistas, y se lo pido a la sociedad en general, es no criminalizar a nadie. Ante esta declaración de Tania Díaz, María Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de Provea, aseguró en el informativo de NTN 24 que las declaraciones de la diputada y periodista Tania Díaz son contradictorias, puesto que es necesario abrir las investigaciones respectivas para comprobar los actos delictivos de las autoridades policiales. Escuchemos sus declaraciones. Indiscutiblemente que estas declaraciones que ofrece la periodista y diputada Tania Díaz son contradictorias con las ofrecidas hace minutos por la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien de hecho acaba de designar 2 fiscales con competencia nacional, el fiscal 63 y el fiscal 58, para investigar los que evidentemente son actuaciones delictivas. Tengo en mi poder el listado de estudiantes que fueron agredidos y que se encuentran hospitalizados tanto en el Hospital Universitario de Caracas como en otros centros de salud pública y privada de la ciudad, entre quienes se encuentran personas de 19, 18, 15 años de edad. Las heridas son bastante graves, son contusiones, son de verdad muchas heridas en la cabeza, aparte pues de todo lo que está mencionado y graficado a través de las fotografías y a través de los videos, que se trata indiscutiblemente de la comisión de hechos punibles, hechos que lesionan la integridad personal y que deben ser investigados por la Fiscalía, independientemente de quién sea el origen político de los agresores. Eso hay que dejarlo claro. Se han cometido delitos de acción pública según la Constitución y según la legislación venezolana, que la Fiscalía debe perseguir y que debe sancionar de inmediato, pues estas personas estaban realizando una manifestación pacífica a las puertas del recinto universitario y están siendo sometidas a una agresión por parte de grupos paramilitares. Para hablar de este tema quiero saludar a Nizar El Fakit, abogado en Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido a la tarde. Señor El Fakit, nos da una curiosidad sobre esto que estamos hablando. ¿Las fotos pueden ser o no una prueba para judicializar a los que participan en estas protestas? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, evidentemente tenemos una situación en la que no solamente hay pruebas fotográficas, ¿no?, sino que también hay
videos tomados por las mismas personas que se encontraban en el lugar, y también tenemos los testimonios que son tan importantes en estos casos de denuncias de delitos tan graves como los que se pudieron haber cometido. Esos testimonios tienen un valor, esas fotografías tienen un valor, esos videos también tienen un valor, y hay unos mecanismos para poder determinar la veracidad de todas esas pruebas documentales, fotográficas, audiovisuales y testimoniales, de modo que evidentemente cuando se trata de buscar la verdad de los hechos, todos estos elementos son importantísimos para la Fiscalía, que es el órgano pues que tiene la potestad de investigar en estos casos en los que se denuncian delitos penales. Señor El Faqui, ¿creen ustedes que esto rompería con los cánones internacionales de judicialización, donde se adquieren pruebas recopiladas de manera legal como fotografías y videos, más los testimonios de las personas que se encontraban en el momento que sucedieron los hechos? Bueno, pero es que fíjate, a nivel internacional y en materia de derechos humanos, uno de los elementos más importantes en cualquier denuncia es el testimonio de la víctima que está denunciando un hecho de violación de derechos humanos. Bueno, en este caso también hechos de violaciones como las que se están denunciando que ocurrieron la tarde de ayer. De modo que, bueno, aquí no hay sino, desde nuestro punto de vista, todo un intento por deslegitimar las denuncias, por callar las voces de quienes están, digamos, denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela, y no es la primera vez que esto ocurre. Ya lo hemos visto en otros casos en los que, intentando deslegitimar nuestras denuncias, se nos pregunta dónde están las pruebas, y bueno, no es más todo ello que pareciera un intento por silenciar las denuncias, un intento por desconocer lo que está ocurriendo y, más grave aún, un intento por silenciar las voces, lo cual genera que estas violaciones sigan ocurriendo en Venezuela, y que ya tengamos hoy, es importante que eso lo tengamos en cuenta, ya más de 50 días con una situación que, lejos de calmarse, lo que está es empeorando. Pues desde el 12 de febrero, cuando empezaron las oleadas de protesta en Caracas y a nivel nacional, las denuncias siguen incrementándose, no solamente de ataques como los que vimos ayer en la Universidad Central de Venezuela, sino violaciones de las fuerzas del orden público en su accionar, en las aprehensiones ilegales, en las violaciones, en el uso desproporcionado de la fuerza, casos de tortura, casos de agresiones físicas absolutamente injustificadas, absolutamente ilegales, y casos de violaciones al debido proceso, todo lo cual te está demostrando un panorama bastante negativo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo peor que puede ocurrir frente a esa situación es legitimar la denuncia. Lo peor que puede ocurrir es tratar de silenciar esas voces, tratar de quitarle valor a los testimonios, tratar de quitarle valor a las fotografías, a los videos. Eso es lo peor que puede ocurrir en un Estado de Derecho que busque que esas situaciones culminen. Entonces el llamado es, en todo caso, a que sí se le tiene que dar valor a los testimonios, se le tiene que dar valor a las fotografías, a los videos. Hay mecanismos para verificar la veracidad de cada uno de esos instrumentos en cualquier investigación, y eso es acá y eso es en cualquier lugar del mundo. Señor El Faqui, ¿y cómo reciben ustedes que se quieran desconocer ahora pruebas tan contundentes sobre estas denuncias de los atropellos durante las manifestaciones, mientras por el contrario se le quita la inmunidad parlamentaria a diputados, se detiene a alcaldes elegidos popularmente y se detiene a líderes opositores con menos pruebas? Y evidentemente es una situación bastante delicada, una situación que te muestra la situación que estamos viviendo hoy en Venezuela, que te cuestiona severamente lo que es un Estado de Derecho. Ya hemos reiterado en diferentes oportunidades que la situación que vive en Venezuela es bastante delicada, y no por casualidad el mundo ya empieza a elevar sus voces, no por casualidad. Aún cuando son países aliados, los cancilleres de la UNASUR han visto con mucha preocupación las denuncias en materia de derechos humanos, han invitado al Estado venezolano a abrir, digamos, la posibilidad de que otras organizaciones puedan venir a ver lo que está ocurriendo. Eso no está ocurriendo por casualidad, está ocurriendo porque aquí en Venezuela la situación es muy delicada.
es muy delicada a nivel de Estado de Derecho. Lo que estamos viviendo hoy realmente es espeluznante. Ya nosotros hemos denunciado en reiteradas oportunidades. Es impresionante cómo las autoridades frente a las situaciones que ocurren, lejos de sancionar, lejos de investigar, lejos de prevenir, lo que tratan es de legitimarlas o de taparlas o de silenciar las voces que están denunciando lo que está ocurriendo. Y eso realmente es muy, muy delicado. Ya hemos hablado en otras situaciones de lo que ha ocurrido en Venezuela, digamos, y que no se puede ver de forma aislada, que es el tema de la criminalización de la protesta. Cómo tú, desde el Estado, intentan, digamos, criminalizar un derecho fundamental como es el derecho a la manifestación, como es el derecho a la protesta, y esa criminalización pasa por no solamente la deslegitimación de parte de los funcionarios, de los altos funcionarios de gobierno, sino que además pasa por la persecución que está, digamos, cometiendo las fuerzas del orden público en contra de los manifestantes, aprendiéndolos ilegalmente. Pasa también por el uso desproporcionado de la fuerza, por el uso de los tribunales de justicia como mecanismos para sancionar y perseguir a los disidentes, a los protestantes, a los manifestantes, y además, muy delicado aún, el uso de personas civiles armadas, que actúan, pareciera, bajo el amparo del Estado, que no ha hecho absolutamente nada para poder prevenir que esas personas sigan actuando, para investigarlas y para sancionarlas severamente como merecen ser sancionadas. De modo que el cuadro es muy, muy triste, es muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela, pero sobre todo muy delicado. Es muy delicada la situación de derechos humanos y esa situación delicada se torna aún peor cuando de las autoridades tú tienes declaraciones que, lejos de buscar prevenir, investigar y sancionar a las personas que están incurriendo en estas violaciones, buscan más bien silenciar las voces que están denunciando lo que está ocurriendo. Buscan deslegitimar las pruebas, buscan deslegitimar la fotografía, los videos, los testimonios de las víctimas, y eso, bueno, evidentemente no colabora en lo absoluto a que la situación pueda mejorar, todo lo contrario. Sí, Nizar El Faqih, abogado de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde. Muchísimas gracias. Y es que en medio de estos enfrentamientos, la imagen de una religiosa sorprendió a la multitud. La monja, desafiando los hechos de violencia, dio un paso al frente para detener los ataques. La religiosa del Colegio Santa Rosa de Lima reclamó a los uniformados por el trato abusivo contra los vecinos de la zona. Escuchemos su reflexión. Miren, yo viví en el África 12 años. Allá se pasa hambre. Allá matan al pueblo y se matan los hermanos entre ellos. Nosotros estamos en un siglo XXI. ¿Cómo ustedes van a acompañar esto sin vergüenzura? ¿Cómo ustedes que tienen que venirnos a proteger a nosotros nos van a exponer para que vengan de la isla de Cuba, donde yo estuve 2 meses trabajando, donde tenía que haber libretas para que pudiéramos comer, muchachos? Ustedes son nuestros hijos, ustedes son nuestros hermanos. Ya basta, muchachos. Rebélense, porque ustedes no están ganando nada. Ustedes lo que están es en la miseria. Ustedes viven todos los días teniendo que pararse, exponiendo su vida, matando a los venezolanos, pasando hambre, pasando frío, y tener que decir que nosotros somos gente mala. Ustedes realmente no saben lo que es una guerra. Nasalina ensala agua mindi. Un voto navino, nandeko nangay. Amén. Por si no lo saben en africano, ustedes son mis hermanos. Yo soy su hermana. Usted me cree. Il faut laisser déjà. Usted me cree. Yo sigo otra sed. Por si no saben otra lengua. He estado en otros países donde hay guerra. Ya basta. Déjenlo vivir en paz. Y déjenlo vivir en el nombre de Dios, muchachos. Que es el único comandante supremo que tenemos. Ustedes tienen hermanos, ustedes tienen hijos. Y el futuro de Venezuela depende. Es hora de que nos unamos. Vamos a unirnos y vamos a salir. No a la guerra, no a la maldad, no a la destrucción. Vamos a vivir como hermanos. Ya déjenlos en paz. Hacemos una pausa en la tarde de NTN 24. Ya regresamos con mucha más información.